Hola, muy buenos días, bienvenidos a EDU Digital Medio Ambiente. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la certificación del sistema de gestión Basura Cero y su relación con la economía circular. Esta certificación es una herramienta efectiva para verificar los alcances en economía circular y el uso intensivo de materiales para el sector productivo y las organizaciones en general, y complementa los desafíos del país en materia de gestión integral de residuos sólidos. Para hablar de este importante tema nos acompaña el ingeniero Alberto Díaz. Él es administrador ambiental y tiene un magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia con 8 años de experiencia. Es investigador del Grupo de Investigación de Calidad del Aire de la Universidad Nacional de Colombia. Fue asesor en gestión ambiental municipal para algunos municipios de la provincia de Río Negro en Cundinamarca. Fue asesor de gestión integral de residuos sólidos para la empresa Sostenibilidad y Gerencia Ambiental. Es asesor del Sistema Integrado de Gestión y la certificación Carbono Neutro de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Alberto también es asesor técnico y fue coautor de la certificación en Sistema de Gestión Basura Cero y es el director del área de educación Basura Cero Global. Entonces, no siendo más, bienvenido ingeniero a EDU Digital Medio Ambiente. Lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días con todos. Bueno, entonces muchas gracias. Es un placer estar acá acompañándolos el día de hoy. Lo que les voy a indicar, les voy a mostrar básicamente cómo es el proceso, digamos, que hemos venido desarrollando con la certificación del sistema de gestión basura cero y bajo qué contexto es que se encuentra esta certificación, pues coadministrada entre el CONTEC y Basura Cero Global. Bueno, entonces un poco de nosotros. Entonces, ¿de dónde surge todo este tema de Basura Cero Global? Basura Cero inició hace más de 15 años más o menos como una iniciativa ciudadana, ¿cierto? Digamos como un grupo de ciudadanos preocupados por generar pues esa conciencia ambiental, incentivar precisamente ciertos proyectos económicos, digamos, ciertos proyectos de ley, pues que beneficiaran, digamos, al ambiente como tal, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos también, por ejemplo, haciendo presión como, digamos, un ente, digamos, un actor activo en la formulación de todo lo que era el proyecto de recolección de llantas usadas, ¿cierto?, para utilizarlo en las vías. Entonces, bueno, a partir de allí, digamos que como iniciativa ciudadana fuimos pues evolucionando y pues bueno, hemos estado, digamos, como un ente integrador tanto del sector público como del sector privado, pues para dinamizar, digamos, todo este contexto en miras pues hacia basura cero, ¿no? Hacia una economía circular. Entonces, básicamente, el tema de basura cero surge allí. Es una iniciativa pues a nivel mundial, precisamente por el aumento descontrolado de residuos en todo el mundo, que son dispuestos en el relleno sanitario. Entonces, en este caso, acá en Bogotá, pues los disponemos en el relleno sanitario de Doña Juana, como ya es de su conocimiento, pues muchas veces se ha venido abajo. Entonces, pues ya básicamente espacio para los residuos o espacio para los humanos, ¿cierto? Para la ciudad como tal, para la sociedad. Entonces, pues precisamente esa es, digamos que la propuesta, básicamente Basura Cero, entonces es una respuesta que surge a esa necesidad de crear ese consumo responsable pues en toda la sociedad. Nuestro objetivo como tal, entonces, pues es precisamente eso que entendemos hoy en día como basura, pues como que lo repensemos otra vez y lo transformemos en materia prima como objeto de aprovechamiento, ¿cierto? Entonces, que yo lo pueda reincorporar en un ciclo productivo, económico o ecológico y así lograr, pues que precisamente se logre esa sinergia entre ciudadanía y sector productivo, pues generando ese consumo responsable en todas las áreas, ¿no? Y pues, en fin, últimas, lograr esa disminución de la cantidad de residuos sólidos que se van al relleno sanitario de Doña Juana. Y bueno, en general, digamos, a todos los rellenos sanitarios pues del país, y ya ahorita más adelante les voy a mostrar pues que estamos en varias ciudades acá en Colombia, incluso en Latinoamérica. ¿Listo? Bueno, acá mencionarles que nosotros también hacemos parte de unos aliados, digamos, de unas redes a nivel internacional en gestión integral de residuos, como es el Instituto Lixo Zero en Brasil, ¿cierto? También hemos participado con la Oficina de las Naciones Unidas encargada del tema de gestión integral de residuos, que en este caso es la IPLA, o el IPLA, ¿cierto? Y bueno, asimismo, podemos identificar de pronto otro tipo de certificaciones a nivel mundial, como el Zero Waste Europe o el US Green Building Council, que también se enfocan precisamente en certificar lo que es la gestión como tal, o lograr, digamos, esa meta de aprovechamiento, ¿cierto?, de reducción de residuos. Sin embargo, pues digamos que aparte de que, pues digamos, están en otros lugares del planeta, del mundo, digamos,
Acá es de destacar que como tal la certificación que estamos trabajando actualmente con el ICONTEC, pues es la única certificación que va de la mano con un ente certificador, ¿cierto? Digamos, estas certificaciones que tenemos acá, por ejemplo, de Zero Waste Europe o el US Green Building Council, son ya, digamos, como certificaciones por un tercero, digamos, por una organización, digamos, no gubernamental, y pues, digamos, no están asociadas así como a un ente certificador, por ejemplo, en este caso, pues certificado o acreditado, digamos, ante la ONAC, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿de dónde surge todo esto? Todo esto, básicamente, en Colombia tenemos ya una normatividad, por ejemplo, ya con la experiencia que hemos tenido en diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? Perú, Chile, Ecuador, Brasil incluso, nos damos cuenta que nuestra normatividad es bastante robusta, ¿cierto? Desde el Código Nacional de los Recursos Naturales, desde el 74, pues digamos que también hemos obedecido un poco todo lo que son los tratados internacionales, ¿cierto? Entonces, desde 1972, que se hizo el Tratado de Estocolmo, entonces, bueno, todo eso básicamente lo fuimos replicando a nivel nacional, pues en normatividad, y pues bueno, afortunadamente eso ha tenido, digamos, un buen desarrollo, entonces tenemos un buen contexto, tenemos una buena columna vertebral, entonces podemos mencionar entre esas, pues ya digamos que con el paso del tiempo, la ley 142, pues de allí se empezó a organizar un poco todo lo que son los servicios públicos, a diferencia, por ejemplo, de otros países de la región, de Latinoamérica y el Caribe, que no tienen todavía muy identificado lo que es el servicio y prestación del servicio de aseo, valga la redundancia. Entonces, todo lo que implica la gestión integral de residuos, la recolección en calle, los transportes, ¿cierto? Lo que es el barrido, limpieza de zonas costeras, todo este tema. Y, pues, obviamente, su disposición final en relleno sanitario, ¿cierto? Digamos, hasta este momento, en el 94, pues teníamos esto. Hoy en día ya podemos hablar incluso del decreto 596 del 2016, donde nos incluye un incentivo al aprovechamiento, ¿cierto? Donde le damos todo un contexto también digamos, a los recicladores de calle, ¿cierto? Esta población, a los recuperadores de oficio, pues para que se integren al sistema como tal, como prestadores de servicio. Entonces, eso es, digamos, que una gran innovación, por ejemplo, pues lo que les menciono a nivel Latinoamérica. Si nos ponemos, digamos, a compararnos en otros países acá, todavía no han asumido el costo total de lo que es la gestión integral de residuos y les cobran es un valor simbólico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en algunos países como en Ecuador les cobran una tarifa, un porcentaje derivado del porcentaje que pagan o el consumo que tienen en energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, pues no puede que usted haya consumido mucha energía y generado pocos residuos, entonces pues no es equivalente, ¿cierto? O al revés, que haya pues consumido muy poca energía y haya generado bastantes residuos. Entonces, pues digamos que no se equipara. Y todo este costo, digamos, toda esta presupuestación que se hace actualmente, pues gracias al marco tarifario de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la CRA, pues nos permite también tener un contexto y pues tener, digamos, organizado, ¿cierto? Es tener una estructura, un campo de juego, digamos, para poder pues implementar todo esto. Entonces, asimismo, digamos que a nivel nacional, se tienen, por ejemplo, más de 100.000 millones dispuestos, por ejemplo, perdón, eso es a nivel Bogotá, se tienen más de 100.000 millones de pesos disponibles para formular proyectos para la comunidad recuperadora de oficio. Entonces, por ejemplo, ellos organizados, pues nos pueden acercarse, por ejemplo, a la web y empiezan a proponer pues todos estos proyectos, pues con tal también de retribuir y fortalecer el sistema, ¿cierto? Bueno, también vemos digamos, una fuerte normatividad en torno a este tema. Entonces, asimismo, digamos que pues se tiene todo el servicio ya más estructurado acá en el decreto 2981. Bueno, ya después empezamos a desarrollar otros instrumentos como de planeación, como el programa o el plan de gestión integral de residuos sólidos. Bueno, digamos que esto tuvo así toda esta evolución, incluyendo incluso ya temas de responsabilidad extendida del productor, donde pues somos también incluso ya un poco más avanzados. Entonces estamos hablando de recolección de RAES, recolección de llantas, de envases de insecticidas y demás. Entonces, bueno, actualmente estamos hablando de la resolución 1407 para todo el tema que es gestión de envases y empaques. Pues bueno, actualmente salió también una resolución dándole una actualización. Básicamente lo que estamos haciendo es expandir esa responsabilidad e involucrar a los actores activos también, a todas las empresas, ¿cierto? Aquí pues se fortaleció el tema del incentivo al aprovechamiento y ya estamos hablando también
de una ley de desperdicios de alimentos. Entonces, acá es de destacar que cerca del 60% de los residuos que se van al relleno sanitario son orgánicos. Entonces, precisamente son residuos que pues provienen de alimentos o, digamos, de la parte de las cosechas. Por ejemplo, a nivel nacional, el 34% de la producción agrícola se va al relleno sanitario. Entonces, pues, esto es bastante importante, pues, darle acá este enfoque. De resaltar pues que como Colombia hacemos parte pues de la OCDE, entonces esto nos permite, digamos, tener unos parámetros mucho más rigurosos en cuanto a gestión ambiental se refiere y pues en este caso a gestión integral de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces también hablamos de lo que es, pues son los COMPES, ¿cierto? Nuestros instrumentos de política a nivel nacional, en los cuales pues establecimos como tal hace muchos años ya. Digamos que hemos venido pues, evolucionando, como les menciono, en este tema de la normatividad. Entonces ya habíamos identificado problemas que se están presentando todavía en algunos países de Latinoamérica. Entonces, como por ejemplo el tema de la información insuficiente, ¿sí? Entonces esto se solucionó con el sistema único de información del SUI. Pues obviamente tiene sus, digamos, puntos por mejorar, pero entonces, bueno, estamos en eso, mejorando. Actualmente tenemos un plan nacional de gestión integral de residuos con una meta a nivel nacional del 30% en aprovechamiento, ¿cierto? Para el 2030. Pensando esto también, digamos, precisamente en conectarlo con la estrategia que tenemos de crecimiento verde, ¿cierto? De buscar todas esas trayectorias pues, que se encaminen a ese crecimiento, que pues busquen, digamos, los 3 hitos del desarrollo sostenible, lo que es el bienestar económico, el bienestar social, pues a largo plazo, y asegurar pues, la conservación de la naturaleza o el ambiente como tal. Asimismo, pues tenemos un COMPES específico para, digamos que, implementar estos objetivos del desarrollo, ¿cierto? Trazar ese mapa y lo aterrizamos en la Estrategia Nacional de Economía Circular, ¿cierto? En el 2019. Nosotros ya venimos más o menos hablando de la certificación de gestión de basura cero cerca de unos 5 años, incluso pues antes de que se expidiera esta Estrategia Nacional de Economía Circular. Y pues ya lo vamos a ver ahorita más adelante. En la estrategia incluso se refuerza el tema de instrumentos o herramientas como las certificaciones, pues para encaminarnos a esa economía circular. ¿Cuál es la relación de los objetivos del desarrollo sostenible con la economía circular? Pues a nivel general todos están relacionados, sin embargo, pues hay unos especialmente, digamos, asociados a los cuales pues se les atribuye, digamos que mucho más, digamos, relación. ¿Sí? En especial podemos mencionar que es el número 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, pues como lo mencionamos ahorita, el objetivo es precisamente todo eso que antes pensábamos que es basura, pues pensarlo ahora, asimilarlo como materia prima para reincorporarlo en los ciclos, ¿cierto? Los ciclos productivos y generar una sostenibilidad, ¿cierto? Una autosuficiencia en la ciudad y la comunidad en general. Para ello, pues se necesita también fortalecer el 12, entonces por eso estos dos, digamos, se relacionan directamente con lo que es economía circular y el modelo basura cero. Entonces, en este caso, es todo lo que es producción y consumo responsable, ¿cierto? Entonces, como les mencioné, pensamos en cambiar ese chip. Y bueno, de la mano, pues obviamente vamos con generar empleos verdes, ¿cierto? Ya está demostrado, ustedes buscan, digamos, los últimos artículos científicos, pues que, digamos, en la última década se ha disparado lo que es investigación en economía circular. Ya nos está hablando de que la economía circular genera muchos más empleos verdes o, bueno, genera, digamos, como tal, más mano de obra que lo que requiere actualmente, digamos, una economía lineal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa economía lineal? Que es lo que queremos, pues, precisamente entrar a romper ese paradigma, queremos entrar a cambiarlo. Entonces, esa economía lineal, pues, está acostumbrada a extracción, ¿cierto? De materias primas, petróleo, etcétera, consumo, ¿cierto? Ya, o producción, digamos, entonces ya está la producción de, no sé, el celular y finalmente que se me dañó el celular, se me dañó, no sé, la pantalla o cualquier cosa, entonces prácticamente lo boto, ¿cierto? Esa es la economía lineal. Entonces, extracción, consumo y botar a la basura, eso es lo que queremos romper, queremos generar precisamente que ya no es basura, sino es materia prima. Entonces, así de la mano, estamos buscando pues esa interacción con la comunidad, entonces hablamos de hambre cero, buscamos precisamente pues en todos los ciclos, tanto digamos que o todas las fuentes de recursos naturales, entonces tenemos el recurso agua, el recurso de viento, ¿cierto? El recurso tierra, entonces precisamente vamos a ver temas asociados a agua limpia y saneamiento, ¿cierto? Tanto para la población, para las necesidades actuales, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres,
Acción por el Clima. Entonces, no sé si ustedes de pronto han escuchado que pues datos, digamos, como catastróficos que escuchamos, digamos, todo el tiempo sobre el ambiente. Yo creo que ya muchos nos hemos instalado o se han instalado de pronto un chip de como un adblocker, un bloqueador de señal, ¿cierto? Es un bloqueador de tantas noticias catastróficas para poder seguir con el día a día. Entonces, bueno, digamos que un dato más como para mencionarles este tema. No sé si ustedes han escuchado que actualmente por segundo se genera el calor en todo el planeta que generan 4 bombas atómicas. Entonces, pues es bastante relevante, ¿no? Como por ejemplo que en la mitad de siglo se espera que ya no va a haber hielo en el Ártico. Pues esto va a generar pues un aumento en los niveles del mar, ¿cierto? Cerca, digamos, de 1 centímetro al año. Entonces se proyecta más o menos un aumento de 17 centímetros del nivel del mar. Entonces desaparición de muchas zonas costeras. Los refugiados, por ejemplo, climáticos, que ya se está hablando de refugiados climáticos, pues esto se proyecta que sea mucho más grave, de 50 a 100 mil millones de personas, pues mucho más grave que la guerra, por ejemplo, en Siria. O sea, es un tema bastante relevante. Entonces, por eso, digamos que debemos ir de la mano con lo que es el crecimiento económico, ¿cierto? Entonces, enfocar todo ese sector, digamos, toda esa estructura que ya tenemos productiva, enfocarla precisamente pues tanto al aprovechamiento, digamos, sostenible de los recursos, ¿cierto? Para asegurar que vamos a tener recursos en un futuro y asegurar que todos los recursos, digamos, pueden ser asequibles para toda la comunidad en general. Entonces está también la industria y la innovación. Ese es otro tema de resaltar. Entonces, lo que buscamos acá, por ejemplo, con la certificación de basura cero, es incentivar esa innovación dentro de las organizaciones, ¿sí? Que le inviertan recursos, por ejemplo, al tema de infraestructura, precisamente estén pensando activamente en cómo innovar, cómo mejoro para reducir mis residuos. Y pues bueno, eso se logra mediante alianzas. Entonces, pues nosotros por eso pues nos estamos aliando con Icontec en este caso, nosotros como organización pues no gubernamental. Entonces, nosotros como Basura Cero Global nos aliamos con Icontec, asimismo nos aliamos, por ejemplo, con la aeronáutica y pues estamos generando precisamente estrategias y alternativas pues para cambiar esta situación. Es lo que les mencionaba un poco, que dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que salió en el 2019, aunque ya veníamos trabajando un poco antes, sí, ya venimos trabajando cerca de 5 años antes. La certificación actual que hay en Basura Cero Global está en versión 4. Entonces, esta estrategia nos reforzó, nos dio también un impulso, nos dijo, bueno, hay unos mecanismos para hacer la transformación actual de esa economía lineal que hablamos ahorita y generar pues esos cambios, ¿no? Entonces, precisamente se busca o se menciona explícitamente que se deben incluir programas de certificación y reconocimiento, ¿cierto?, existentes o desarrollar nuevos programas que certifiquen cero residuos, pues a todo tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, empresas, centros comerciales, conjuntos residenciales, universidades, bueno, todo tipo de, digamos, tanto de productores de bienes como prestadores de servicio. Entonces, pues así es que planteamos todo digamos, toda esta estructura y toda esta certificación. Entonces nosotros, a partir del modelo de economía circular y ecología industrial, ¿cierto? Todo lo que es la ecología y los flujos dinámicos en las ciudades y la industria, entonces asimismo poder implementar unas estrategias. Entonces esto se basa básicamente en 3 estrategias: en reducción, reutilización y aprovechamiento o reciclaje, las famosas 3 R's que hemos escuchado. Actualmente en la estrategia nacional se mencionan hasta unas 9 R's, si no estoy mal. Por ejemplo, en Europa se hablan hasta de 16 R's, que si nos ponemos digamos, analizarlas, pues básicamente se resumen en las mismas 3. ¿Sí? Podemos hablar de rediseño, remanufactura. Entonces el rediseño pues puede ir en el tema de reducción, remanufactura, reutilización, bueno, y así. Y finalmente, pues a partir de estas 3, generar valor para los residuos sólidos, ¿no? Generar esa valorización. Entonces, bueno, esta herramienta pues me permite eso, evaluar todo el ciclo de vida en cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, desde el diseño hasta pues ya lo que es producción, transporte, etcétera, hasta la disposición final, ¿cierto? La idea, recuerden que igual es evitar esa disposición final y generar un aprovechamiento para cerrar ese ciclo. Entonces, la idea es fortalecer todo esto. Entonces, ¿esto qué es lo que me permite? También reducir unos riesgos. Al yo reducir, digamos, la cantidad de residuos sólidos, estoy reduciendo la cantidad de impactos al ambiente. Asimismo, digamos que la producción, por ejemplo, de vectores en rellenos sanitarios, de mosquitos, de malos olores, enfermedades respiratorias, ratas, etcétera. Entonces, por ende, esto me genera una reducción de riesgo, ¿cierto? Digamos, incluso desde la parte social, desde la parte industrial,
yo también, digamos, al poder planificar mis residuos, ¿cierto? Con esta evaluación de todo el ciclo de vida, lo que yo puedo hacer precisamente es aprovechar mejor mis recursos, entonces prepararme y reducir el riesgo que yo tengo, digamos, ante una posible, digamos, situación de emergencia de la empresa, ¿cierto? No sé, alguna contingencia de pronto económica, escasez de alguna materia prima, por ejemplo, algo así por el estilo. Entonces, eso me permite estar preparado, ¿cierto? También pensando, digamos, como en el sistema industrial. Entonces, bueno, este sistema de gestión, entonces buscas ese desempeño encaminados pues a basura cero como una meta, ¿cierto? Que en algún momento no tengamos basura, que sea cero, enfocado entonces en el ciclo Deming, ¿cierto? El planear, hacer, verificar y actuar, que estamos hablando todo el tiempo pues en lo que son los sistemas de gestión, ¿cierto? Hablamos de una mejora continua. Bueno, ¿quiénes pueden implementar estos sistemas de gestión basura cero? Básicamente cualquier organización, tanto pública, privada. Ahorita ustedes van a ver pues unas imágenes de muchas empresas que ya se han certificado con nosotros, entonces más de 30 organizaciones a nivel pues, nacional y Latinoamérica, incluso en Brasil. Entonces pues ya llevamos digamos que más de 3 años también pues en esta digamos que certificación de organizaciones a nivel Latinoamérica. Entonces, pues bueno, todo tipo de organización, academia, la universidad, por ejemplo, pontificia, la aeronáutica está pues certificada. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque pues es orientado a instalaciones o áreas controladas. Entonces yo dentro de mi alcance, ¿qué hay? Que si puedo certificar mi empresa, pero solamente tengo 3 sedes, solamente quiero certificar una, porque las otras, no sé, las estoy mejorando. Listo, se puede, es posible. Sí, si yo tengo esta instalación controlada, pues yo voy a limitar el alcance de mi certificación y certifico solamente una instalación. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es como el enfoque. O puedo certificar, por ejemplo, todas las instalaciones en Bogotá. ¿Sí? Entonces, la aeronáutica, por ejemplo, está certificada en Bogotá. Bueno, digamos que la llave de entrada o lo mínimo que yo debo asegurar es el 34% de mis residuos sólidos. Entonces, yo debo generar ese aprovechamiento mínimo. Entonces no es necesario que yo haga el aprovechamiento del 100% como tal de mis residuos, o sea, digamos que es un proceso, incluso en Europa apenas pues también se está logrando, que tenemos algunas ciudades pues que ya llegaron a basura cero, ¿sí? Que no producen residuos, pero pues es un proceso. Entonces la idea es motivar, incentivar ese cambio. Entonces el mínimo digamos que exigimos ahorita es un 34%. ¿Cuáles son los beneficios? Sí, porque ustedes dirán, bueno, listo, sí, estamos cuidando el planeta, pero pues digamos a nivel industrial pues se piensa, o a nivel empresarial pues también se piensa pues en cierta mejora, digamos como en productividad, ¿cierto? Entonces, pues precisamente como les mencionaba, la idea es promover esa innovación y transformación, ¿cierto? Tanto de materiales como también de logísticas inversas. Entonces, asimismo, por ejemplo, que en nuestras instalaciones podamos hablar de responsabilidad extendida del productor. Entonces, todo lo que son botellas plásticas que se generan de bebidas, etcétera, en mis instalaciones, poderlas devolver más fácilmente, ¿sí? Generar esa innovación, digamos, en los procesos actuales que ya se tienen. Motivar entonces a identificar esas nuevas cadenas de valor, ¿cierto? Generar esos mercados. Entonces, por ejemplo, ya creo que este año, el otro, entonces ya está saliendo, por ejemplo, el tema, bueno, o sea, este año ya salió el tema de la bolsa verde. Entonces, ya muy pronto vamos a tener lo que es, por ejemplo, un mercado para este tipo de residuos o subproductos para poder, digamos, hacer esas sinergias industriales y poder precisamente reducir toda esa cantidad de residuos. Herramienta también pues, es otro beneficio, es una herramienta para iniciar esos planes y programas para lograr esas metas de responsabilidad extendida del productor. Entonces hay muchas empresas que por ley deben destinar unos recursos importantes para este rubro. Entonces pues es allí como precisamente pues nos encaminamos y nos podemos aliar con esas empresas para decirle, oiga, venga, yo le ayudo acá con esta gestión de esta manera, entonces de pronto usted también me puede ayudar con un tema de imagen o sí, un tema también, digamos como por ejemplo, no sé, de puntos de recolección, ¿sí? Entonces por ejemplo en pilas yo puedo colocar, pues si hago digamos el contacto con las personas organizadoras, entonces puedo hacer un buen dispositivo para recolección de pilas, bueno, digamos que también por ahí va, digamos, parte de los beneficios. Cumplimiento obviamente de normas ambientales, entonces acuérdense que quien se certifica en cualquier sistema de gestión, pues lo mínimo que debe hacer es pues cumplir la normatividad legal, entonces el sistema de gestión es ir un poco más allá. Entonces obviamente nosotros los estamos asesorando y actualizando todo el tiempo sobre el nuevo marco tarifario y pues el marco, digamos, normativo en general
de la gestión integral de residuos. Entonces, este también es, digamos, un complemento importante para lo que es la gestión ambiental que se desarrolla con el otro sistema de gestión, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, Icontec, que es la 14001. ¿Sí? Entonces, muchas empresas ya manejan, digamos, el tema de reducir sus impactos a través de la 14001. Acá lo que estamos haciendo es precisamente darle más fuerza al tema de gestión integral de residuos para poder pues mejorar este asunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otro dato curioso, pues por más que se trabaje, por ejemplo, en temas de reducción de emisiones, solamente podríamos lograr cerca del 50% en reducción, por ejemplo, si no usamos el carro, sino que usamos bicicleta, etcétera, y el otro 50%, cerca del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, se pueden reducir con lo que es la gestión integral de los residuos sólidos, ¿cierto? Precisamente incentivando esos modelos de economía circular. ¿Listo? Entonces, precisamente las ventajas que tenemos también es esta, evaluar y pues analizar esos procesos que ya se tienen actualmente de residuos en la organización, esa relación con el cambio climático y pues mejorarlo, ¿cierto? Que ese elemento pues ya se vuelva un elemento de competitividad. Sí, que yo ya puedo hablar, es que la Aeronáutica Civil pues es una de las empresas líderes en este tema, ¿sí? O por ejemplo, que el Acueducto de Bogotá es una de las empresas también líderes en carbono neutro, ¿sí? O que la Universidad Pontificia pues está liderando también el tema, por ejemplo, de certificación en sistemas de gestión basura cero, ¿sí? Entonces, todo esto empieza, digamos, a dinamizar y a comercializar pues estos productos y servicios en los mercados nacionales y asimismo en los mercados internacionales, ¿cierto? Entonces empezamos a generar pues esta articulación y estas alianzas. Entonces, pues ser un referente de éxito, ¿cierto? Ser de las primeras empresas en certificarse. Como les digo, igual ya tenemos más de 30 organizaciones certificadas en Latinoamérica. Pues implementar y generar como esa cultura organizacional entonces de consumo responsable, que se dirigida pues a metas concretas de la economía circular. Entonces pronto, digamos, a partir de esa estrategia nacional que ya se tiene en Colombia, va a venir la ley de economía circular y pues también van a haber oportunidades interesantes pues para que como empresas pues apuntemos hacia allí, ¿no? Entonces precisamente es un punto de partida para certificar lo que son productos cero impactos o servicios cero impactos. Entonces, asimismo, de pronto, si la aeronáutica llega a ser, por ejemplo, un evento, nosotros ya estamos desarrollando lo que es la norma para certificación de eventos basura cero. Bueno, entonces, también pues en el sector financiero hemos tenido experiencias que les facilita a las empresas acceder a créditos, entonces pueden acceder a créditos blandos, ¿cierto? Tasas de interés más bajas al estar certificados bajo este esquema. También entonces permite pues trabajar obviamente con aliados que tienen una responsabilidad pues asimismo digamos que ambiental o de gestión integral pues de residuos pues similar, ¿cierto? Entonces pues empresas que están con esos lineamientos cero residuos. Asimismo digamos que a nivel mundial, por ejemplo, las empresas que están participando en la bolsa o en otros índices, por ejemplo, de sostenibilidad, en el ranking de sostenibilidad, entonces mejora su puntuación, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, los proyectos de economía circular, implementación de estos sistemas de gestión basura cero, mejora entonces la calificación en el Dow Jones, en el Green Metrics de sostenibilidad, en el RoboEcoSAM, y obviamente eso implica pues en más visualización para la organización y pues por ende mejoras en todo lo que es el tema, digamos, de competitividad, ¿cierto? Y por reputación. Entonces, finalmente, todo esto también pues redunda en eso, en esas metas, en cumplir esas metas de los objetivos de desarrollo sostenible que ya tiene el país. Esos son un poco de resultados, digamos, más tangibles, ya con cifras, para que de pronto no se queden como con toda la carreta. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, en organizaciones, a partir ya de toda la data histórica que hemos tenido, se ha logrado incluso hasta la reducción del 90% de los residuos dispuestos en rellenos sanitarios, reducciones del 7% en lo que son residuos peligrosos, reducción de residuos ordinarios entre el 25 y el 54%, una reducción en la utilización de empaques del 20%, reducción en la generación de residuos pues a nivel general del 20% también, disminución del papel. Entonces, por ejemplo, cuando son empresas muy de servicios, entonces pues tendemos, digamos, a imprimir bastante. Ahorita, pues con el tema de pandemia, esto nos ayudó pues a mejorar todas estas cifras, ¿cierto? Reducir el papel considerablemente, ya a pasar a la digitalización, digamos, de manera obligatoria. Así que si bien, digamos, que ya debíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, bueno, ya nunca es tarde.
es un buen momento y bueno, ya podemos aprovechar toda esta coyuntura para seguir yendo mucho más allá. Entonces, todo esto, digamos, en temas de reutilización, de reducción. Entonces, acuérdense que hablamos de las 3 R's, lo que es reducción, reutilización y reciclaje. Entonces, en reutilización, pues hemos visto precisamente aumentos en lo que es reparación de elementos, reutilización de aceites industriales, ¿sí? Mantenimientos de maquinarias, digamos, que optimizan la vida útil de la maquinaria, reutilización de estivas o reutilización, por ejemplo, de WIPes o bolsas plásticas, empaques primarios. Sí, todo lo que son, por ejemplo, sitios o estos recipientes de almacenamiento, pues se les ha podido dar, digamos, un mejor uso y una mejor reutilización, ¿cierto? Entonces, digamos, todo lo que son empaques de un solo uso, empaques y embalajes, entonces todo esto también nos ha permitido buscarle otro ciclo productivo e incluirlo como residuos postindustriales o en otro ciclo. Acá ya en reciclaje y aprovechamiento, como tal, digamos que esos, digamos, ya materiales que no podemos reducir ni reutilizar, entonces los buscamos, digamos, aprovecharlos mediante un proceso físico o químico, pues que altere sus condiciones y los pueda incluir en otro ciclo productivo. Entonces, por ejemplo, tenemos los residuos orgánicos, que hemos logrado cifras hasta del 80 al 100% de aprovechamiento, ¿cierto? En las empresas certificadas, y reciclaje de residuos entre un 60 a un 99%. Entonces, esto ya es a través de la transformación de esos residuos. Entonces, el impacto social, como les decía, ya digamos que la economía circular, por ejemplo, puede estar generando entre de 50 a 80 empleos relacionados, digamos, por organización, pues obviamente pues, depende del tamaño y la complejidad también de sus residuos, ¿cierto? Digamos, estas tasas de generación de residuos. Entonces, ya como tal, digamos, lo que se ha visto en las empresas son estos datos, 30 profesionales especializados en el tema de implementación. Entonces, actualmente, bueno, esta cifra, pues todos los días estamos desarrollando cursos de auditoría interna con el ICONTEC. Entonces, actualmente estas cifras ya están más de 350 más o menos auditores internos en el sistema de gestión basura cero. Entonces, también, digamos, está esta oportunidad que precisamente se puedan certificar con el ICONTEC y con nosotros y pues auditar empresas ya certificadas o que se quieran certificar en sistemas de gestión basura cero. Entonces, precisamente estamos generando, digamos que estas alianzas y estas alternativas pues, para dinamizar esta economía. El impacto pues, en la educación, entonces lo que les menciono, más de 150.000, creo que ya vamos como en 300.000, bueno, en las organizaciones certificadas y en proceso de certificación. Entonces, pues ya vamos, digamos que llevando y sembrando esa semillita, ¿cierto? Economía circular, basura cero, recuerden. Entonces, bueno, implementar el sistema de gestión, todo esto, digamos que lo hemos estado generando como esa conciencia para generar ese consumo responsable que hablamos al comienzo. El impacto económico, pues hemos ya visto tangibles ahorros entre 80 y 4.000 millones de pesos en la operación de residuos, 80 millones, por ejemplo, en 8 meses de operación, 100 millones en el primer año de implementación, hasta 70 millones en 6 meses de la implementación y pues ya hasta 4.000 millones de ahorros en la operación por implementación del nuevo modelo del sistema de gestión de basura cero. Entonces, todo esto pues ya son resultados más tangibles. Entonces, pues a cualquier organización obviamente le sirve una reducción de este tipo. Esto es lo que les mencionaba, estamos un poco en todas las ciudades, en varias ciudades y países de Latinoamérica y del Caribe, digamos que cerca de 12 países en la región, ¿sí? Por medio pues, de nuestra alianza con ICONTEC, entonces pues desde México hasta Chile. Básicamente, ¿cómo se organiza la certificación? La certificación o el sistema de gestión tiene unos 7 módulos y en cada módulo se le da un puntaje. De acuerdo, digamos, al puntaje que adquiera la organización en cada uno de estos módulos, bueno, pues se tiene el total y respecto a ese total se le da una calificación en 3 categorías. Entonces, bueno, digamos, el primer módulo es todo el tema del contexto, ¿sí? Relacionado, esto tiene una estructura de alta gerencia compatible, por ejemplo, con sistemas de gestión como la ISO 9001, la ISO 14001, sí, en temas de calidad, de ambiente, incluso de seguridad y salud en el trabajo, con la 45001. Entonces, bueno, planteamos el contexto de la organización con 5 puntos, ¿cierto? Que identifique todas esas oportunidades, todos esos riesgos, digamos, y amenazas del entorno y sus características internas y que pueda, pues a partir de esta identificación de contexto, pues empezar a formular su sistema.
Liderazgo, pues básicamente es el compromiso, ya bien sea tangible mediante una política, mediante responsabilidades claras en todo el sistema. Este tiene 5 puntos. No indica que no sean importantes dentro del sistema, sino que pues hay unos, digamos, ítems a los cuales se les da mayor peso y mayor relevancia por referirse específicamente al tema de residuos. Entonces, por ejemplo, la planificación tiene unos 20 puntos. Entonces, aquí ya vemos específicamente, digamos, pasamos de la generalidad del contexto a la especificidad de la gestión integral de residuos. Entonces, riesgos y oportunidades enfocadas acá a esta generación y aprovechamiento de residuos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos tener esos objetivos y metas claras en lo que son las 3 R's que les vengo diciendo? Reducción, reutilización y aprovechamiento. Listo, entonces de aquí pasamos a un numeral de apoyo. En el numeral de apoyo, pues lo que se tiene es básicamente la destinación de recursos para lograr como tal ya las metas al interior de la organización. Todo lo que es la gestión integral de residuos, entonces pues en cada una de sus etapas, desde la separación, el almacenamiento, el transporte, el control operacional, incluyendo la parte, por ejemplo, de preparación y respuesta ante emergencias, que hacemos ante un derrame de algún residuo líquido, o que hacemos, por ejemplo, no sé, con una mezcla de residuos peligrosos, bueno, ya en diferentes contextos, dependiendo del contexto de la organización. Tenemos también el ítem de evaluación, entonces evaluación pues, del sistema como tal, ya esto lo que se conoce como las auditorías, el informe de la dirección, entonces vemos también que se genere un soporte de esto, y pues básicamente de esta evaluación pues espera, digamos, que salga ya como una evidencia tangible que viene a ser el reporte anual, y pues de aquí las oportunidades de mejora. Entonces en este reporte anual pues ya son los datos concretos que hayamos logrado en ese periodo, en ese año, o pues año a año, digamos que se va recertificando pues con el ICONTEC y con la Corporación Basura Cero Global. Entonces año a año les vamos haciendo ese seguimiento de, bueno, vengan, ¿qué va? ¿Sí? Entonces informes anuales, entonces cuántos residuos generó, cuántos residuos redujo, cuánto reutilizó, cuánto aprovechó, etcétera. Entonces acá es básicamente mirar esa eficacia y esa eficiencia del sistema. ¿Listo? Entonces están esos 7 módulos. A partir de esas calificaciones, entonces la empresa puede adquirir entonces una certificación en bronce si tiene una calificación de 40 a 59, una calificación de 60 a 79 me implica plata y de 80 a 100 me implica oro. Entonces, digamos, actualmente, por ejemplo, la aeronáutica se encuentra acá en bronce, tenemos oportunidad todavía de aumentar y escalar un poco este tema. ¿Cómo me certifico? Digamos que hay como unas 2, 3 etapas grandes. La primera etapa, digamos, no voy a ahondar mucho, es como la etapa comercial con las empresas. Entonces, como cualquier sistema de gestión, tú presentas tu solicitud de que te quieres certificar, por ejemplo, ante el ICONTEC. Ellos te envían un formulario, en este caso, pues, del sistema de gestión basura cero es enfocado a tu gestión de residuos, tu aprovechamiento, y pues con base a estos datos que estás generando actualmente, de residuos y demás, te generamos una propuesta comercial entre ICONTEC y Basura Cero. ¿Sí? Ya recuerden que es coadministrado. Entonces, digamos, acá es como la parte comercial. Ya aquí entonces empieza ya pues con la entrega, por ejemplo, del referencial. Pues el referencial es propiedad intelectual de Basura Cero Global, pues a través de todas las investigaciones que hicimos pues a nivel internacional de todos los esquemas de certificación. Entonces les entregamos el manual de certificación, digamos que no se encuentra como otras normas, por ejemplo, pues de parte del ICONTEC, que por ejemplo las vende y esto, entonces no es comercializada de igual manera, sino que es digamos, distribuida mediante la certificación. Entonces, esta certificación, pues ya les pasamos, digamos, a hacer toda esta etapa con Basura Cero Global. Entonces es la presentación del esquema, la evaluación, ¿cierto? Entonces les hacemos una auditoría previa, pues los ayudamos básicamente como a prepararse, ¿cierto? Y mejorar con enfoque de que se puedan certificar. Entonces de acá, pues la idea es hacer esa presentación del informe de evaluación con todas las oportunidades que ustedes pues tienen para mejorar y para que puedan ser auditados. Entonces ya finalmente viene la última etapa, que es la auditoría de ICONTEC. Entonces ustedes ya pasaron, por ejemplo, por todo esto y recibieron su expedición del certificado, ¿cierto? Entonces recibieron su certificado y ya hacen parte de los miembros platino de Basura Cero. Bueno, acá es un poco, digamos, de los beneficios que es, digamos, hacer parte de este grupo, digamos, pues de Basura Cero Global. Entonces, básicamente nosotros les damos el manual, ayudamos con las presentaciones, digamos, del esquema del sistema de gestión, les estamos haciendo esa actualización normativa todo el tiempo, les vamos a compartir el boletín de noticias en todo lo que es la gestión integral de residuos.
Asimismo, tienen, por ejemplo, 10% de descuento en cursos, si se quieren pues certificar en temas de auditoría integral, en sistemas de gestión basura cero, y mejorar sus competencias. Entonces, acá todos los cursos que tenemos en alianza con el ICONTEC, nosotros tenemos varios módulos formativos, entonces tienen descuento, la evaluación del sistema, como les venía diciendo, y todo el tema de marketing y activación de marca en redes sociales. Entonces, asimismo, pues, por ejemplo, acá hay algo, por ejemplo, de noticias, ¿cierto? A nivel nacional e internacional. Ya, pues, ustedes, digamos que pueden googlear ahí un poco y profundicen sobre el tema. Por ejemplo, acá también en prensa, ¿cierto? Ya, pues, periódicos, El Espectador, Portafolio. Ya también un poco de, pues, de RCN, ruedas de prensa que también pues, se han hecho, digamos, varias, digamos, a nivel nacional, se hizo una en Antioquia, se hizo, por ejemplo, acá está también pues, a nivel nacional bastante importante, que con el aeropuerto El Dorado, bueno, se han hecho varias y pues obviamente se proyectan hacer más, todo lo que es el plan de medios en redes sociales, ¿cierto? Entonces, pues ya toda la virtualidad en Facebook, pues tanto del ICONTEC, pues ya como de Basura Cero Global, la utilización del logo en las instalaciones certificadas, ¿cierto? Pues que eso también nos da pues una visual y un tema también pues de reputación. Pues les voy a dejar, digamos que estos videos, si quieren también los pueden de pronto googlear un poco como sobre cómo las diferentes empresas han participado y han desarrollado, digamos, estas alternativas y estas propuestas, digamos, de imagen, aprovechando el tema de su certificación Basura Cero Global. Bueno, esto es un poco también del plan de medios, ¿cierto? Entonces, en Teleantioquia, entonces unas empresas también pues, el tema de la gobernación de Antioquia, certificados en Basura Cero. Esas son algunas de las empresas que ya se han certificado. Entonces, lo que les quería mencionar, entonces, ya desde edificios residenciales, centros comerciales, producción, en la parte de producción de alimentos, por ejemplo, está Colombina, específicamente en la parte de producción de plásticos, ¿cierto? Todos estos son miembros ya Basura Cero Oro, ¿cierto? Que tienen una calificación del sistema de más de 80, 100 puntos. Gobernación de Antioquia, como les mencioné. Por ejemplo, en el estado Softis, del cuidado personal, viajeo, de la parte de licores. En el sector académico, entonces tenemos, por ejemplo, acá en la Universidad Pontificia, entonces pues con varias de sus sedes en todo el país. Tenemos también en bronce, digamos, a la aeronáutica, ¿cierto? Entonces, pues como entidad pública, entonces lo que les decía, tanto entidades privadas como entidades públicas, cualquier empresa se puede certificar. Entonces, aquí hay otras empresas que igual ya también están en proceso, Coca-Cola FEMSA, la Universidad Simón Bolívar, ¿cierto? En Barranquilla, pronto otra sede también en Cúcuta, el Acueducto de Bogotá, institución también educativa de AFIT, la unidad de pensiones de Cundinamarca, hospitales, ya, digamos que tenemos varios tipos de certificación. Finalmente, este es de pronto también el contacto. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, pues nos pueden escribir aquí al chat acá de preguntas y pues vamos solucionando. Ya de pronto también si quieren información adicional o algo así, igual nos pueden escribir a los correos y les enviamos de pronto alguna investigación que hayamos desarrollado de Basura Cero Global o ya información adicional. Entonces, bueno, ustedes me dirán. Quedo atento a las preguntas. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Es una charla supremamente importante para toda la comunidad aeronáutica, como podemos ver y aprovechar todos estos residuos en materia de desarrollo sostenible. Entonces, le damos un saludo muy especial a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy desde las diferentes regionales. Una de las preguntas que tenemos, ingeniero, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Esos objetivos de desarrollo sostenible que su merced explicó, ¿fueron planteados por cuál organización? ¿Quién hizo esto, ingeniero? Vale, muchas gracias. Precisamente, digamos que esta es una propuesta que sale a nivel internacional, los objetivos de desarrollo sostenible, digamos que reemplazando un poco lo que se tenía antes de objetivos del milenio. Entonces, a partir de lo que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, se hizo toda esta estructuración de los objetivos de desarrollo sostenible y un plan concreto hacia lo que es, pues, digamos, el desarrollo sostenible proyectado al 2030. Entonces vamos a encontrar el plan 2030, ¿cierto? Los ODS, el plan, digamos, a nivel
mundial de cumplimiento, digamos, de estos objetivos de desarrollo. Actualmente cerca de 193 países se adscribieron a los objetivos de desarrollo, e incluso pues Colombia, digamos que desde su comité pues que participaban en esta organización, fue uno de los que más propuso. Entonces dicen que como Colombia, digamos, también tenemos ahí, o somos precursores, digamos, de esos objetivos de desarrollo como actualmente se tienen. Entonces, pues básicamente es eso, digamos, es un compromiso mundial pues ya formulado por la Organización de las Naciones Unidas. Laura. Bueno, mientras solucionamos el problema, continuamos con las preguntas. ¿Cómo se puede lograr la economía circular en la aeronáutica? De acuerdo. Bueno, lo que hay que ver exactamente entonces es precisamente cada uno de los procesos que tenemos actualmente al interior de la aeronáutica e identificar, digamos, hacer ese flujo de procesos de entradas y salidas para poder coger todo ese ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, no sé, si es una actividad de pronto o un proceso, vamos a coger de pronto un proceso muy administrativo, entonces pues como la parte, digamos, de entradas, vamos a tener todo lo que son insumos de papelería, ¿cierto? Todo el consumo de papel que les hablaba en la presentación, que pues igual por COVID, digamos, ahorita pues nos vimos obligados a pasar al tema de digitalización. Entonces, pues vamos a pensar precisamente, digamos, en ese orden, en las 3 R's. Entonces vamos a pensar primero si podemos reducir de alguna manera las materias primas que tenemos. Entonces, precisamente lo que les digo, a partir de cada uno de los procesos, identificar, entonces, no sé, si hay una parte ya de pronto más mecánica, qué sé yo, de algún tipo de mantenimiento de maquinaria, entonces en la parte de pronto de aceites, mirar entonces todo ese tema, cómo lo podemos reducir, ¿cierto? En materias primas. Ya una vez se genera el residuo, entonces, una vez identificadas esas salidas, entonces podemos mirar si se puede reutilizar, ¿sí? Reutilizar bien sea en un proceso nuestro o buscar un aliado. Y finalmente, pues si no es posible, mirar si ya es necesario hacer un aprovechamiento o reciclaje, que también podría ser entonces, por ejemplo, no sé, internamente el tema de compostaje se podría evaluar, ¿sí? Con el tema de residuos orgánicos, ¿sí? Cafeterías, casinos, etcétera. O ya mirar también un tercero. Entonces, precisamente es eso, evaluar esas 3 R's con el ciclo de vida de cada uno de los procesos, mirar entradas, salidas y generar alianzas. Así lo podemos lograr. Supremamente interesante, ingeniero. Esto definitivamente es mucha falta de conocimiento. Espero que la gente sepa aprovechar esta charla tan importante que estamos escuchando hoy, que usted nos está explicando todos estos temas. Bueno, otro comentario que tenemos acá de pregunta, dice, ¿existen beneficios tributarios para empresas que hagan parte de la certificación de basura cero o que manejen políticas ambientales en el manejo de residuos, ingeniero? Sí, actualmente, digamos, hay unos incentivos tributarios por inversiones para el mejoramiento del ambiente. Sí, digamos, esto está enmarcado, digamos, a nivel general, con mejoramientos, bien sea, digamos, como en la parte de emisiones, de agua. En este caso, pues vendría a ser, digamos, se gestionaría o se tramitaría ante la entidad por el tema, pues también de mejoramiento de las condiciones en general, por ejemplo, de recursos suelo. Y ahorita, digamos, vienen temas bastante importantes con lo que les mencionaba de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, ya precisamente se está hablando pues desde el Consejo y el Congreso, digamos, el Consejo acá en Bogotá y el Congreso ya a nivel nacional. Entonces, ya se está hablando también de lo que es la Ley de Economía Circular. Entonces, precisamente ahí ya vienen en camino incentivos tributarios pues, importantes para las empresas que estén encaminadas en este sector. Bueno, por acá tenemos otra preguntita, dice, requiero aprovechar el 100% de mis residuos para certificar en basura cero, ¿qué hay que hacer? Bueno, en resumen, como les decía, igual no es necesario que aproveches el 100%, o sea, basura cero es una meta a mediano o largo plazo, ¿sí? Nuestro objetivo básicamente es llegar a ese 100% de reducción o reutilización o aprovechamiento, ¿sí? Como tal, llegar a ese basura cero, pero inicialmente la llave de entrada de la certificación es lograr mínimo el 34%. Entonces, ya por ejemplo, actualmente la aeronáutica lo logra, ¿sí? La aeronáutica ya tiene poco más del 34% en aprovechamiento, entonces ahí ya digamos que por eso es que nos pudimos también certificar. Entonces primero es eso, el 34% en aprovechamiento, y lo otro ya es pues cumplir digamos con
pues la implementación del sistema de gestión, ¿no? Que ya son varios elementos. Interesante. Ingeniero, una pregunta que tengo personal, que no he podido con eso y mi hija me dice, mamá, ¿esto es reciclable o no es reciclable? Los paquetes de las golosinas, ¿es reciclable o no es reciclable? Bueno, precisamente ahí es de los grandes retos que tenemos, que muchas veces y muchos, digamos, de los productos que están en el mercado, por ejemplo, en Europa, no sé, en otras partes del mundo, son reciclables. Entonces, por ejemplo, vienen incluso con el logo, ¿cierto? La cinta de Moebius que nos indica si es circular, es triangular, es reciclable, etcétera. Pero pues acá en Colombia no tenemos el mercado de reciclaje desarrollado hasta ese punto, ¿sí? Entonces ya depende del reciclador incluso muchas veces. El reciclador coloquialmente mete la mano en la basura, te mira tú que separaste y dices, pues esto lo logro vender y esto no, ¿sí? Entonces digamos que hace parte del reto. Actualmente, por ejemplo, todos esos empaques se están aprovechando para hacer un tipo como de coladrillos. No sé si has escuchado, pues una botella plástica. Sí. Exactamente, y pues ahí hay una fundación que se llama Fundación Botella de Amor. Entonces las llenas de estos empaques hasta que tenga tal consistencia que ya se la puedas entregar a la fundación y ellos la utilizan para hacer estructuras en pues, comunidades de bajos recursos. Sí, esa también es una tarea muy bonita y pues la persona que la ingenió tiene una gran idea, valga la redundancia, porque es que todos estos residuos queda uno en la mitad si son o no son, igual las bolsitas de las galletas Saltín o las galletas Oreo, cualquier empaque es supremamente complicado saber si sí lo es o no lo es, pero ya con su explicación ya voy a empezar a construir botellitas. Listo, Inge, aquí seguimos con otra preguntita, dice, ¿por qué se organiza la certificación en categorías? Listo, bueno, básicamente digamos que lo pensamos hacia que cualquier otra, digamos, certificación es como, o bueno, digamos, pues no cualquier otra, digamos, otras que hay en el mercado, en general, por ejemplo, no sé, el tema de calidad, de gestión ambiental, si 9001, 14001, básicamente estamos, digamos, que gestionando es como o certificando un resultado, ¿no? Estamos certificando el sistema implementado. Sí, y a largo plazo, pues bueno, esto obviamente tiene sus beneficios también en temas de calidad, de ambiente, etcétera. Acá internamente nosotros precisamente lo que queríamos es motivar, como es un tema nuevo y es un reto para las organizaciones, esta innovación en economía circular, en basura cero, lo que queremos es que cualquier empresa sea, digamos que, pues certificable. Entonces, precisamente lo que buscamos es que si tú tienes mínimo ese 34% de aprovechamiento, te puedas empezar, digamos, a certificar. Entonces, no es necesario como que cumplas precisamente a perfección con todo el sistema, como muchas veces incluso pasa de pronto con un sistema de pronto de gestión de calidad, que tenemos una no conformidad ya mayor y pues nos pueden quitar el certificado, no nos lo renuevan. En este caso lo que buscamos pues es que el sistema sea un poco más flexible y te puedas ir escalando, ¿no? Entonces lo que buscamos es premiar el desempeño. Oye, tú estás invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos en ir mejorando poco a poco, en ir pues, reduciendo tus residuos, entonces te vamos a premiar. Por eso digamos que lo organizamos en categorías. Entonces la idea es que tú año a año, pues con la renovación, entonces puedas ir subiendo de bronce a plata y después a oro. Entonces precisamente pues con la aeronáutica también tenemos pues este reto de ir aumentando, ir mejorando nuestra gestión. Así es. Bueno, yo invito a toda la comunidad aeronáutica a que se unan a esta bonita tarea y promovamos con nuestros familiares y conocidos que solamente es el 34% a que hay que tener para tener la certificación de basura cero. Entonces, ayudemos porque esto es aprovechable para todos nosotros, para cuidar nuestro medio ambiente. Por favor, ayudemos a esta bonita tarea. Otra preguntita que nos hacen por acá, ¿dónde se deben botar los cepillos de dientes, ingeniero? Bueno, ese es otro tema también. Digamos que muchos, eso es por ejemplo, como los copitos, eso también es uno de los productos casi que de un solo uso, ¿no? En teoría deberíamos cambiar el cepillo como cada 3 meses. Entonces, pues vuelvo a lo mismo. Ahí digamos que lo fundamental es buscar ese aliado que nos pueda hacer ese aprovechamiento. En teoría, pues en muchos países ya es, digamos que, reutilizables, o incluso están utilizando, por ejemplo, cepillos de bambú para que pues, se puedan ya degradar como tal,
¿sí? Ya que se puedan pues, integrar a un compostaje o que se puedan volver abono. Igual pasa con los copitos. ¿Cuántos copitos se están generando a día? Pues, o por semana ya son bastantes. Entonces, precisamente es eso, buscar otro tipo de alternativas ya para reducir. Listo, Inge. Entonces ahí otra tarea. A pasarnos a los cepillos de dientes que dice el ingeniero. Bambú. Buena recomendación. Bueno, no tenemos más preguntas. Entonces, a todos nuestros nuestra comunidad aeronáutica que nos acompaña en el día de hoy y al ingeniero en especial, muchísimas gracias, ingeniero. Es un tema muy bonito y el cual tenemos que estudiarlo bastante. Muchas gracias por estar acá en Edu Digital Medio Ambiente. Así terminamos nuestra sesión el día de hoy, pero no se les vaya a olvidar, dentro de 15 días hay una nueva charla que nos ayuda a contribuir con todo nuestro medio ambiente. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del SEA Noticias, donde encontrará todas las charlas de Edu Digital. Llegamos a ustedes con la producción del Grupo de Relaciones Interinstitucionales del SEA y la colaboración del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna de la Aeronáutica Civil. Les habló Diana Vaquero. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias.